Buenas, mi nombre es Luis Alberto Serrano, estudiante de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico. En esta oportunidad estaré conversando sobre el ensayo de torsión para la materia Laboratorio de Materiales de la Universidad Fermín Toro. Un ensayo de torsión. Consideremos una barra sujeta rígidamente en un extremo y sometida en el otro, un par de torsión, donde torsión es igual se le aplica un momento que va a ser igual a la fuerza por distancia, aplicando en un plano perpendicular al eje. Se dice que esta barra está sometida a torsión. El ensayo de torsión es un mecanismo en que se deforma una muestra aplicándole un par torsor. La deformación plástica, que es la deformación el cual no puede regresar a su estado original, sino que ya es permanente, ¿verdad? Alcanzable con este tipo de ensayo es mucho mayor que a los ensayos de tracción o de los ensayos de compresión. En el ensayo de torsión consiste en aplicar un par torsor a una probeta por medio de un dispositivo de carga y medir el ángulo de torsión resultante en el extremo de la probeta. En este ensayo podemos observar que se realiza un rango de comportamiento linealmente elástico en el material. Aquí podemos ver donde se le está aplicando un ensayo de torsión a una probeta, ¿verdad? Y para calcular el ángulo de torsión, que es el ángulo phi, del extremo de una flecha respecto a otro, debemos asumir que la flecha respecto a otro, debemos asumir que la flecha tiene una sección transversal circular que puede variar de manera gradual a lo largo de su longitud y que el material es homogéneo y se comporta de un modo elástico lineal cuando se le aplica una torsión. Para calcular, podemos decir que el ángulo de torsión va a ser igual a TL sobre JG, donde T es el par torsor interno en la posición arbitraria, donde la L es la longitud de la flecha, donde J es el momento polar de inercia de la flecha expresado en la función de la posición X en metros cuadrados, y donde la G es el módulo de rigidez del material en presión, que es igual a Pascal. Cabe resaltar que si la flecha está sometida a varios pares de torsión diferentes o si el área de la sección transversal o el módulo de rigidez cambia abruptamente de una región de la flecha a otra siguiente, el ángulo de torsión de un extremo de la flecha respecto a otro se calcula mediante la suma vectorial de los ángulos de torsión de cada momento. Como lo podemos ver en la imagen analíticamente, podemos ver, bueno, se le está aplicando la regla de la mano derecha, donde se le da la dirección al momento torsor, ¿verdad? Por ejemplo, si se quiere calcular, ¿verdad? Si se quiere calcular el ángulo de torsión entre los segmentos AD, aplicaremos el método de secciones, tal como se muestra en la siguiente imagen, donde se va calculando el momento torsor de cada sección, por lo menos en la sección AB, BC y CD. En esos tres secciones se suman para calcular el ángulo de torsión total de esa probeta como tal, que viene siendo la sumatoria de cada sección. También es importante mencionar que el ángulo de torsión se mide en radianes. Cuando existe una torsión sobre un elemento, provoca un cambio de forma, pero no de longitud. Este cambio de forma se cuantifica mediante el ángulo de torsión. El ángulo de torsión depende del momento de torsión que se está aplicando a dicha probeta o a dicho material. Tan pronto se le aplica el momento torsionante y el ángulo total de torsión de un extremo a otro, aumenta. Si el momento de torsión aumenta, eso quiere decir que es directamente proporcional al momento de torsión que se le está aplicando a la probeta. También podemos decir que se determinan las tensiones tangenciales, ya que las tensiones son las que se oponen a un momento de torsión o desplazamiento de una parte del cuerpo hacia otra. Además, estas se producen sometiendo al material dos cargas de direcciones paralelas y sentido contrario convergente o divergente. Una vez luego de observar la forma de una fractura, podemos observar el tipo de fractura, bien sea una fractura dúctil o una fractura frágil. Eso va a depender de la forma en la que un material eh, se tuvo una fractura, ya que las fracturas en los materiales blandos se desarrollan más características identificadoras en su superficie que las fracturas en materiales duros. Por ejemplo, las fracturas dúctiles en torsión pueden ocurrir en un plano de corte transversal o longitudinal. Si es un plano de corte transversal, es una superficie suave o sedosa, salvo que el centro es áspera y es de gris oscura. Si en un plano corte longitudinal, el flujo del grano puede
exponerse produciendo una superficie gris leñosa. Aquí podemos observar unas imágenes donde un material sufrió una fractura, ¿verdad? Donde podemos observar una fractura dúctil y una fractura blanda. También podemos observar aquí en su imagen derecha la superficie que es áspera y leñosa por ya una deformación plástica, ya que es la deformación ya permanente, donde el material no vuelve a adquirir su forma original, ya es producida una deformación plástica. En cuanto a la fractura frágil, ¿verdad? Por torsión en un plano de 45 grados respecto al área transversal, se produce un sistema de esfuerzos principales de tensión que produce la fractura. Como lo podemos observar acá, se forma el ángulo de 45 grados una vez que el material sufre una fractura. Entonces esto quiere decir que este ya es una fractura frágil. Siempre que observamos un material en operación o servicio, estará sujeto a fuerzas o cargas. En tales condiciones, es indispensable conocer las características del material para diseñar el instrumento o elemento donde se va a usar, de tal forma que los esfuerzos a los que se vaya a ser sometido no sean excesivos en el material y se fracture. Es por eso que debemos saber el tipo de material al cual se le está aplicando el ensayo, para saber a que cuando se vaya a aplicar cargas no sean excesivas y así el material sufra una deformación plástica o ya después de una deformación plástica ocurra una ruptura en el material. Un ejemplo palpable, ¿verdad? De la importancia y utilidad de estos ensayos se hace referencia para determinar el tipo de material y los esfuerzos a los cuales pueden ser sometidos dichos materiales, a los cuales serán fabricados o diseñados en un caso particular. Se hace referencia los elementos de la máquina rotatorias, como los sistemas, los cigüeñales, los árboles de leva de los motores, ya que los mismos deben resistir tensiones de torsión a las cuales se le aplique cargas que hacen que los muevan. Y a través de estos ensayos podemos determinar las tensiones que pueden soportar antes de llegar a su deformación plástica o incluso llegar a su fractura. Bueno, esto es lo que es un ensayo de torsión, lo que es su utilidad y bueno, cómo podemos calcular el ángulo de torsión. Espero que hayan entendido la temática. Bueno, muchas gracias por su atención.